Hola, comencemos nuestra transmisión en vivo de hoy. Estamos en Joinville arreglando algunas cosas, todavía estamos haciendo pruebas, algunas funcionan, otras no, pero ha llegado el momento y vamos a comenzar la transmisión en vivo de hoy. Estamos en Joinville, hoy es 6 de mayo de 2026 y la transmisión en vivo es... Esta es la transmisión en vivo de hoy. Lo que quiero decir es que defender lo que es para los ricos empobrece el espíritu y limita el alma. Mira, en realidad iba a decirte algo aún más fuerte. Iba a decirte que perturba el alma. No solo eso, el espíritu se empobrece, sino que el alma se perturba. Y ese es el tema de la transmisión en vivo de hoy, ¿de acuerdo? Tenemos nuestra idea, mostrarles por qué defender las cosas de los ricos empobrece el espíritu, por qué defender las cosas de los ricos limita el alma, la deja perturbada. Y es bastante simple y lo entenderemos rápidamente. Lo primero, cuando se produjo la invasión portuguesa de Brasil, la situación era muy diferente. El sentimiento religioso en Europa, principalmente el catolicismo, permitió la llegada de estos invasores portugueses, españoles e ingleses, y los habitantes originarios eran considerados salvajes, sin alma. Así pues, quienes llegaron que solo vinieron a explotar podían matar sin que ese acto se considerara pecado. Esto se debía a que el catolicismo, el cristianismo, era la religión predominante. ¿Qué sucedió entonces? En aquel momento, quienes llegaron e invadieron Tacuba por otros seres humanos o consideraban a esos seres humanos menos humanos. Mira qué interesante es eso. Cuando defiendes las cosas de los ricos, las cosas de los ricos hacen que los humanos sean menos humanos y luego atacas a los no humanos. Bien, volvamos al año 1500, un poco antes si quieres. Llega un invasor, mira a los humanos y los trata como salvajes. Luego, genocidio. Mata a un gran número. Y esta matanza es matar sin ser pecado. Porque incluso la iglesia lo dijo. Mira, no tienen alma. Y ahora te digo que defender las cosas de los ricos limita tu alma. Porque cuando empiezas a defender los intereses de los ricos, alcanzas niveles absurdos en los que consideras que otro ser humano ha dejado de ser humano, se ha convertido en una cosa, en un enemigo. Y entonces, cuando empiezas a seguir ese camino y piensas, wow, ¿qué me está pasando? Está pasando. Te has adentrado en la narrativa de quienes controlan gran parte del Estado. Te has adentrado en la narrativa de alguien que ha secuestrado el Estado, y de eso es de lo que hablamos hoy. En otras palabras, defender los intereses de los ricos empobrece el espíritu y limita el alma. Sé que es un poco más complicado para la gente hablar así. ¿Qué quieres decir? ¿Quieres decir que todos los ricos son malos o que son buenos? No, no es eso. Cuando el Estado fue secuestrado, ¿cómo puede un grupo de personas secuestrar al Estado? Es sencillo, miren, cada año, absolutamente cada año, el Estado brasileño paga aproximadamente 1 billón al 1% de los brasileños. 1 billón. Si el sistema financiero fuera diferente, esa cantidad sería cero, simplemente cero. Brasil no tendría que pagar esos intereses, no tendría que eliminar esas empresas, simplemente cero. El sistema financiero funcionaría de otra manera, de otras formas de resolver las cosas.
pero el Estado siempre necesitaría obtener dinero del sistema financiero, ¿entienden? Y eso lo cambia todo, eso lo cambia todo. Así pues, un Estado tiene derecho a emitir monedas digitales de Banco Central, CBDC, para el público en general. El Estado tiene derecho a hacer crecer el dinero dentro del ciudadano. Crece precisamente dentro del individuo, del ser humano, como un ciudadano griego. Y hoy el dinero crece en deuda. Hoy el dinero se apalanca en este fondo, de un fondo que a su vez apalanca este fondo y mantiene otro fondo. Y al final, el 1% de las personas que están ahí ni siquiera son identificadas, porque el fondo también es secreto y no muestra quiénes lo integran. El fondo al que me refiero son los fondos de inversión. Es un sistema financiero de apalancamiento de cosas que se vuelven extremadamente abstractas. Oh, no puedo entender el mundo financiero. No puedo entender esas cosas. ¿Por qué no puedes entenderlo? Porque el sistema financiero tiene el deseo de crear un montón de reglas que nadie comprende. Quizás hablé con el filósofo hablando con mucha inteligencia. El chico era muy inteligente y me dijo, Jackson, me llevó 2 años entender el sistema financiero. No tiene por qué llevar tanto tiempo. No es comprensible porque es falso, porque se ha alejado de la materialidad humana, porque se ha convertido en una especulación subjetiva sobre algo. El dinero que solía nacer en Moa solía ser así, una pluma. Si yo estuviera aquí, no, un lápiz, una pluma. La pluma era inicialmente una forma de intercambiar dinero. Así que yo usaría la pluma y la cambiaría por una pieza de fruta, o una pieza de fruta o sal. Voy allí, agarro un puñado de sal y lo cambio por arroz, una manzana, algo. Bien, entonces tenía una pluma o sal. Y si tomaba ese pequeño paquete de sal y lo dividía en varias partes, seguiría siendo sal. En 1.000.000 de partes seguiría siendo sal. Es una pluma, un pequeño trozo de pluma. Si lo divido, era un trozo de pluma, seguiría siendo una pluma. Bien, el dinero cambió. El capitalismo cambió su estilo y su forma de ser, hasta que el capitalismo empezó a crear algo que es papel, pero papel con respaldo, papel respaldado por oro. Así que este papel, mira, puedes moverte con este papel. Si tienes algún problema con él, mira, vine aquí y te daré el oro. Tantos gramos de oro. El papel valía algo, era un papel con respaldo. Luego, con el tiempo, el papel se quedó sin respaldo. Y ahora, incluso en el medio digital, el papel tiene un número, se convirtió en un PIX. Antes era papel respaldado por oro, ahora no lo es. Ahora PIX, no recortas un PIX. PIX es el punto en la pantalla del ordenador. Se convirtió en un número, se convirtió en un código. El dinero ha abandonado el mundo material, está fuera de él, y este dinero, fuera de la materialidad, se está utilizando fuera de la materialidad, fuera del mundo real, fuera del río, fuera del bosque, fuera de tu cuerpo. El dinero se está utilizando y crece en ciertos entornos y se utiliza en ciertos entornos de tasas de interés, no sé qué, inversión, derivados y todo ese asunto enorme. Y sigue creciendo y creciendo como la levadura, pero en abstracción, bajo las reglas del propio sistema financiero, reglas que no involucran a los humanos, que no involucran el territorio, que no involucran al planeta. Y si no involucra al planeta, está fuera de nuestro alcance. Si está fuera de nuestro alcance, es algo para los ricos. ¿Ricos quiénes? Para los que viven en esta abstracción. Es algo para los ricos. Y a veces uno empieza a defenderse de estas cosas. ¿Por qué caemos en estas cosas de los ricos? Porque cuando digo estas cosas de los ricos de los que hablo son los dueños de los medios, los dueños de las redes sociales, los dueños de Google, los dueños de Facebook, los dueños de Internet, la gente más rica. Simplemente controlan la información que te llega. En Brasil, los periódicos y la televisión controlan la información. Entonces la información que te llegue la tomarás y la percibirás. Cuando percibas la información, el tiempo pasa con esta percepción y esta percepción desarrolla ciertos sentimientos dentro de ti.
Esta vez, esta información que llega, ¿quién envió esta información? ¿Por qué estoy leyendo esto? ¿Por qué secuestraron mi atención para esto? La atención es secuestrada en exactamente 200 milisegundos, cerca de eso, milisegundos. Tu atención fue aquí. Estás en tu teléfono. Mira qué genial. Mira el video. Mira qué genial. Y mira qué genial. Tu dedo está en un sistema de compulsión. Estás constantemente revisando un flujo que no tiene fin. Y tu tiempo tiene un fin. Tu vida tiene un fin. Te vas, pero esta transmisión continuará. Así que tu capacidad de atención es un recurso más valioso, pero esta capacidad de atención introduce narrativas. Bien, voy a profundizar un poco en la política, lo cual es bueno porque es interesante sacar la política a la luz y luego volver a incluirla. La política de la que estoy hablando también es algo muy interesante. En cierto modo, estas cosas sobre los ricos han colocado la política en izquierda y derecha. La política no es así. Una vez fui a ver a mi hermano y le dije, no entiendo qué es la política. Le dije, entiende esto. Si tienes una celda en el lugar donde estás recibiendo, para que se desarrolle, se reproduzca, crezca, hay que crear una política, alimentos, seguridad y condiciones para su crecimiento. Eso es política, solo eso es política. Si existe una política, esta trata sobre cómo este territorio, cómo los seres vivos en este territorio pueden crecer, reproducirse, prosperar y perdurar. Eso es política. Cuando se habla de política de izquierda o de derecha, eso es cosa de ricos, porque entonces la discusión se fragmenta. Si no estás de acuerdo con alguien que ya está polarizado en uno de los extremos, derecha o izquierda, inmediatamente lo tachas de enemigo. Y esto es especialmente cierto en la derecha, pero también ocurre en la izquierda. ¿Entiendes? Así que no hablas con ellos, son enemigos. ¿Qué sucede? La derecha y la izquierda ya están radicalizadas. Es una forma de distraerte de las cosas importantes de la vida. El espíritu son pensamientos. El espíritu es memoria semántica. El espíritu son los pensamientos que te vienen a la cabeza. Cuando defiendes las cosas de los ricos, tus palabras y frases no son tuyas. Son frases recopiladas y repetidas en Internet. Tengo varios parientes de extrema derecha y escucho frases de todos ellos y las frases son las mismas. La misma frase, de la misma manera. Eso es, pero la misma porque depende del tema que se esté discutiendo en los medios. Toda una red social estará en desacuerdo con esta frase o aquella. Entonces, ¿qué pasa? La ultraderecha, por ejemplo, la derecha brasileña, si adoptan esta cuestión derecha-izquierda, tienen que saber quién defiende a los ricos. ¿Qué significa defender a los ricos? Defender a los ricos significa atacar a los pobres. Defender a los ricos significa no querer impuestos para los ricos. Defender a los ricos significa seguir dándoles 1 billón al año innecesariamente. Porque al cambiar una decisión ejecutiva de alto nivel, el sistema, ya sea del ayuntamiento, del gobierno o de la presidencia, se transforma y el dinero puede generarse con un DREX basado en el ciudadano o directamente en él. En Brasil esto es muy posible. Ya existe PIX, usamos CBDC minorista, DREX está por implementarse, DREX es ciudadano y el dinero va directamente al individuo. Los sistemas financieros buscarán estos recursos del individuo. Hoy no es así. El dinero entra como deuda. El mercado opera con deuda. ¿Y a dónde va el dinero de los intereses? Parece que es 1%, 0%. Entonces empiezas a darte cuenta de que las cosas de los ricos son un cáncer para el Estado. Pero el Estado ya está secuestrado. Y al ser secuestrado, el mismo secuestrador, que son las personas con alto poder de investigación, transmite la idea de que el Estado solo está ahí para dañar a todos. Así que el Estado se vuelve cada vez más débil. Para seguir secuestrado, nosotros somos el Estado. El Estado somos tú y yo, todos nosotros juntos. Ese es el Estado. Eso es lo que es el Estado.
Así que si dices que el Estado no es bueno, estás hablando de que tú no eres bueno. Pero eso desaparece de nuestras mentes. Creemos que el Estado es algo fuerte. No. Eliminen a todos los ciudadanos. El Estado está acabado. Sin ciudadanos no hay Estado. La unidad del Estado reside en sus ciudadanos. Si este Estado no tiene ciudadanos, deja de ser un Estado. Lo mismo ocurrió con la invasión portuguesa y europea. Llegaron aquí, pero aquí hay gente. No, esta gente no es gente, no tiene alma. Si no hay alma, no hay nadie. Si no hay nadie, la tierra es mía. ¿Entiendes? Hacen una pequeña regla, escriben una pequeña ley, una pequeña regulación y tratan al otro como a un animal, al otro como inservible. Deshumanizan al otro y lo destruyen. Luego, cuando vas a los partidos políticos, tienes la deshumanización del otro. Lo retratan como un enemigo, como un comunista, como un fascista, como bla, bla, bla. ¿Por qué hacer eso? Para sacar lo humano del otro, para dejar lo humano fuera de este nosotros que está con nosotros. También lo llamo jivasa en esta perspectiva más amplia. Y esta perspectiva más amplia, especialmente la de jivasa, es importante. Porque jivasa es cuando estás en un grupo y de repente te das cuenta de que perteneces a él, tienes tu propia identidad dentro del grupo. Te das cuenta de que tienes una identidad donde tu opinión, tus deseos son respetados, tu forma de criticar es respetada, así que estás en el grupo y eres respetado, así que eres un jivasa. Y este grupo es así. De vez en cuando lideras, de vez en cuando te dejan ir. Nadie sabe realmente quién es el líder, porque es un grupo cohesionado, es como bandadas de pájaros volando, como dibujos animados, se mueven de un lado a otro. Eso es jivasa. Jivasa es cuando te encuentras en un grupo, pero no has dejado salir tu identidad, no perteneces al grupo. Hay gente en el grupo que tiene miedo de quedarse fuera. Todo es muy tenso, ¿verdad? Tengo que ser parte de este grupo. Sí, pero este grupo te destruye. Este grupo no te permite pensar diferente. ¿Sabes lo que eso significa? El grupo no te acepta como eres y no te permite pensar diferente. Así que tienes que adaptarte a las reglas del grupo, al comportamiento del grupo, a los deseos del grupo. Así que ahora la camiseta es verde, la gorra es roja, los zapatos son negros, la insignia, etcétera. Todos tienen que tenerla. De lo contrario, no eres parte del grupo. Entonces, ¿tienes un líder de grupo que aumenta el consumo y se beneficia de ello? Siempre hay alguien que se beneficia. Por lo tanto, debes ser consciente y tener pensamiento crítico. Este pensamiento es la capacidad de autocriticarse y evaluar tus acciones. Una metacognición sobre las decisiones del grupo, sean correctas o incorrectas, ¿son realmente correctas? ¿Son realmente incorrectas? ¿O simplemente siguen narrativas de otro tipo? ¿Cuántas veces he hablado con personas radicalizadas en ciertos grupos y les digo, espera, dijiste 3 cosas, 2 son mentiras, por eso no me gusta hablar contigo. Mira, dijiste 2 cosas, 2 son mentiras, ¿cómo esperas la tercera es cierta? ¿Y estás concluyendo la cuarta y la quinta? Espera, 2 son mentiras, no hay pruebas, ninguna. Y es una mentira. ¿Cómo esperas evolucionar basándote en eso? Estás defendiendo cosas para los ricos. Ni siquiera estás defendiendo tu propio bienestar personal. Defiendes lo de los ricos. Ricos que han secuestrado al Estado y afirman que es malo. Es malo porque está secuestrado. En algunas de mis transmisiones en vivo les he hablado y lo repetiré hoy. Tenemos problemas de corrupción en todos los niveles. La mayor corrupción en Brasil es de miles de millones. Cuando la corrupción involucra miles de millones, poca gente va a la cárcel. Ahora hay un problema con Master Volcano está en la cárcel, la corrupción allí es de cerca de 60,000 millones. También hubo otro caso en la tienda estadounidense, ¿recuerdan? Eran 50,000 millones. Los responsables, el jefe, no fueron arrestados, no irán a la cárcel, porque hay un Estado secuestrado. Es la norma que estaba aquí. Yo solo era accionista. Mi valor como accionista era esa cantidad, pero vendí mis acciones antes de que la empresa estadounidense quebrara.
Sí, quebró porque yo dirigía el hospital y daba las órdenes. Ahora que vendí las acciones, ya no soy responsable y todo está bien. Viven en Zúrich. ¿Te diste cuenta? Ese es el mundo de la corrupción en Brasil. Miles de millones. ¿Hay robo de teléfonos celulares? Sí. ¿Es un problema? Claro que sí. Pero si la corrupción multimillonaria desapareciera, el robo de teléfonos celulares disminuiría. Pero lo que más nos asusta es la corrupción relacionada con el robo de energía solar. Que me roben el celular me enfurece mucho, mucho. Los miles de millones robados no desaparecen, no nos damos cuenta, pero este robo de miles de millones tiene una causa desigualdad social y discordia social. Este vínculo causal es importante y genera efectos y problemas en la sociedad relacionados con este flujo perverso de dinero. Un flujo de dinero que se usa para pagar deudas y se pervierte en el mercado financiero, cuyas reglas pocos comprenden. Porque las reglas fluctúan para beneficiar a uno u otro. Las reglas no son claras, son difíciles y tienen sus avatares políticos para mantener y cambiar las reglas de vez en cuando, para fluctuar aquí o allá, para ganar aquí o allá. Así que eso es importante. ¿Por qué la forma de pensar del hombre rico empobrece el espíritu? Porque tu forma de pensar se restringe. Tus oraciones son oraciones prefabricadas. Tus ideas son ideas prefabricadas. Una vez hablé con un amigo mío y le dije, bueno, hablemos del tema que quieras, con la profundidad que quieras. Entonces me dijo 2 o 3 frases. Le dije, esa frase no es tuya, la has copiado. ¿Qué significa esa frase? La repitió otra vez. Y entonces, de repente, no sé realmente qué significa esa frase en profundidad. Palabra por palabra, analicemos las palabras. Dios, patria y familia. ¿Qué significa Dios? ¿Significa patria? ¿Significa familia? Analicé palabra por palabra, observé la frase, hablemos de ello. ¿Qué significa eso para ti? Dios para ti, ¿qué es Dios? No, Dios es Dios. Bien, mira, hay varios tipos de Dios. Está el Dios de Israel, allí en Israel, que no acepta a Jesucristo, por ejemplo, y no hay uno allí. Hay dioses de otros lugares. Yo, por ejemplo, tengo una definición de Dios con minúscula que son todos los yoes juntos, todos los yoes, independientemente de si tienes múltiples yoes. Entonces escribo Dios con una G minúscula, ¿verdad? Que son tus yoes. Pero tu yo también unió los yoes de otro para crear un jivasa, para crear este Dios. Esa es mi definición de Dios, a mi manera, no la del individuo. Es el Dios que para él es Dios, la Biblia, Jesús. Pero este político en esta línea o en esta iglesia cristiana, que es una de las 2000 iglesias y es totalmente diferente de esa otra porque la otra está con Satanás, porque hay esta diferencia en este texto, en esta coma, y la interpretación es diferente. Todo esto te lleva a defender las cosas que hacen los ricos. ¿Por qué lo repito con tanta vehemencia? Porque los ricos quieren que hables de detalles. Aborto, sexualidad, baños para gays o unisex. Detalles, no quieren que hables de una cosa en particular. ¿Cómo se crea el dinero? Él no quiere. Los gobiernos de ese espectro que se clasifican como de izquierda, que ya no me gustan, algunos incluso dicen ser progresistas y se definen como tales, también me generan problemas. No se cuestionan cómo se crea el dinero. El dinero se crea mediante la deuda. Eso no es humano. Esa no es la realidad material. Es una abstracción absoluta. El beneficio de una pequeña comunidad, de los superricos en todo el planeta. Y el Estado tiene el derecho, con la CBDC minorista, de crear su propia moneda y crear crédito sin débito. Y este crédito puede llegar al ciudadano e impulsar la economía. Y es una decisión ejecutiva de alto nivel. Simple, fácil, posible, no lo quiero. Así que esta misma vieja historia continúa y esta defensa de estas personas empobrece el espíritu, porque incluso la forma de pensar es pensar en el sistema financiero capitalista tal como es. Tranquilos, el sistema capitalista está ahí,
continuará. Solo estoy hablando del origen del dinero. La creación del dinero cambia de perspectiva. En lugar de estar en el sótano del banco o en trastiendas turbias, es un origen del dinero en el ciudadano. Un momento, ¿no es humano? ¿Se basará en el metabolismo? ¿Será biopolítica? ¿El capitalismo sigue igual? ¿El dinero circula? ¿Hay impuestos? Todo es igual. Pero la creación, la esencia, el origen del dinero es algo humano, relacionado con el ADN, no un fondo de inversión que solo perturba a todos y corrompe al Estado, porque compra jueces, abogados, ministros, presidentes y gobernadores que venden nuestros recursos de tierras raras. Véndanlo. ¿Por qué? Porque no tiene compromiso con el Estado ni con nada. Solo quiere enriquecer a los suyos, defender solo a su gente, porque Brasil comienza a tener esta falta de colectividad, sincronicidad, democracia, el nosotros, el agente. Tuve esto cuando era pequeño, muy pequeño, 15, 16, 17 años, siempre tuve la sensación de ser un agente. Vivía en una familia razonable, una familia acomodada, en un pueblo pequeño, y siempre tuve la sensación, siempre somos nosotros, siempre estamos juntos haciendo cosas, vamos a jugar, vamos a pasar, pero siempre estamos juntos. No tenía idea de un individuo aislado fuera de un grupo, así que siempre estuve en un grupo, y este sentido de grupo me ayudó mucho y me ayuda hasta el día de hoy. Tengo un sentido de pertenencia a un cuerpo. Voy a cualquier parte, a cualquier planeta, incluso a Europa, donde quiera que vaya, tengo la sensación de que la gente está unida. No compito con nadie. Estamos juntos en este entorno, resolviendo problemas en este entorno. Este sentimiento de unidad es lo que da sentido a la democracia. La democracia no es que todos se unan a un partido u otro y que ese partido tenga enemigos. No, la democracia es que todos estemos juntos y cada persona tenga una forma diferente de pensar para ayudar a todos. La política es nutrir la célula, dejar que crezca. Ahí está la célula. Yo protejo el cerebro, le doy salud a la célula, le doy alimento y seguridad, la célula empieza a crecer, a duplicarse. Eso es política. De verdad, no son solo palabras vacías. Y si la célula recibe energía para funcionar y crecer y el ciudadano no, recibe la energía para trabajar, para crecer, es porque el Estado está secuestrado y realmente lo está. Y está secuestrado por los intereses de los ricos, porque el Estado brasileño es hoy cosa de ricos, lo controla. Fíjense en el Estado, fiscales a nivel social, jueces a nivel social. Miren a los congresistas, la mayoría son millonarios, así que ya se habrán dado cuenta. La corrupción es algo tan grande y natural porque se compra. Pero ¿de dónde viene el dinero? Este es un problema causal. Si llegamos a este problema causal, que es el renacimiento del dinero, llegamos a algo mucho más grande. Otra cosa que les dije, el alma se perturba o se sobresalta, el alma se limita. ¿Por qué digo esto? Cuando tienes el espíritu son tus pensamientos. La memoria es semántica. El alma es cuando conectas con tu corazón. Pones tus emociones, tus ideas, tocan tu corazón, se mueven en tu cuerpo. Pero si estás polarizado, ya estás en un estado de odio, estás en un estado de ira. Cuando estás lleno de odio, cuando estás enojado, tu cerebro cambia. Entra en modo defensivo, atacando, concentrándose, paralizándose, deteniéndose, reprimiendo, atacando o replicando lo que ya sabe. Las narrativas que entraron en tu cabeza a través de las redes sociales, tu pastor, tu político. Y entonces dices muchas cosas que no sientes. Tu alma está limitada. Eres un alma atormentada si estás en este estado. Entonces, ¿cómo vas a salir de esto? ¿Qué pregunta te haces para averiguarlo? Lo importante es que te vaya bien. Porque si te va bien en términos de bienestar real, a la gente que te rodea le irá bien. Estaba hablando con un amigo mío el otro día. Mira, si ayudamos a todos, todos nos ayudarán. Esa es la idea. Entonces, mira, ¿cómo te imponen esto los ricos? Hubo un momento en la historia en el que se hablaba del neoliberalismo,
que aumentará las cosas y mejorará todo. El neoliberalismo dice lo siguiente: existe la mano invisible del mercado. Te voy a dar algunas noticias. Ella roba, corrompe, compra jueces, congresistas, senadores, ministros, presidentes, alcaldes. Ella roba. La mano invisible del Estado solo roba. Porque esta creación del neoliberalismo es falsa y el goteo económico que permitió a los muy ricos no pagar impuestos, que la sociedad se beneficiaría. Eso es una mentira total. Así que tienes que intervenir y pensar de una manera más personal, abriéndote como si fueras el representante del planeta Tierra. ¿Y cómo podrías hacer este negocio mejor? ¿Cómo crearías dinero? ¿Cómo circularía el dinero? Y no con un aumento. Piensa detenidamente en tu grupo. Si perteneces al grupo al que estás unido, ¿puedes ser diferente? ¿Puedes pensar de forma distinta? ¿O sigues viéndote como parte del grupo? ¿O te conviertes en una simple marioneta, pensando exactamente como ellos y repitiendo las mismas frases hechas, llenas de ira, odio y mentiras, solo para llamar la atención y defender a los ricos, dejando el espíritu empobrecido y el alma perturbada? Salgan de esto, reflexionemos, respiren hondo, relájense, observen la naturaleza, beban un vaso de agua, salgan a caminar. Pensemos en las cosas, el tuyo y el de quienes te rodean. Y no solo en tu ciudad, sino en todo Brasil, en todo el planeta. Bienestar para todos. Un planeta más agradable y noble, con agua limpia, sin contaminación, ¿sabes? Con mucha vegetación, muchos espacios verdes. Eso es lo que quería decirte. Un fuerte abrazo. Hasta el próximo miércoles.